Desde los albores de la civilización, las ideas han moldeado el curso de la humanidad. Han construido imperios, liderado revoluciones y definido el destino de naciones enteras. Estas ideas, agrupadas en ideologías y doctrinas políticas, representan formas de ver el mundo, de comprender el poder y de imaginar cómo debe organizarse la sociedad. Pero, ¿qué son realmente estas ideologías? ¿Cómo nacen, evolucionan y luchan entre sí? Y lo más importante, ¿cómo afectan nuestras vidas hoy? En este viaje exploraremos las raíces filosóficas, los momentos históricos clave y las consecuencias contemporáneas de las principales ideologías políticas, desde el liberalismo y el socialismo hasta el conservadurismo y el anarquismo. Desenmascaremos los principios que guían a quienes sueñan con un futuro diferente. Bienvenidos a un viaje por el corazón de las ideas que moldean el mundo. Este es un documental sobre ideologías y doctrinas políticas, la lucha eterna por el poder y el cambio. La filosofía y la religión son de los factores principales que dan origen a las doctrinas políticas. En la antigüedad se buscaba explicar el orden del cosmos, así como la relación que éstas tenían con el poder, el gobierno. En Grecia, importantes pensadores como Platón y Aristóteles buscaban explicar esta problemática. Es por ello que Platón, en su obra La República, aborda que el poder y el gobierno debe ser ejercido por los sabios. Aristóteles, por su parte, trató de explicar las diferentes formas de gobierno y sus diferencias, tales como la democracia, la oligarquía y la monarquía, así como también abordar las problemáticas en las que se puede caer, tales como lo son la demagogia, la tiranía y la dictadura. Ambos filósofos plantean diferentes formas de gobierno, pero todas estas basadas en dos principales valores: la virtud y el poder, y entre la virtud va la razón. Ya en la Edad Media, el principal factor que predominaba tanto en Europa como en el mundo es la religión, algo del cual las ideologías y las doctrinas políticas no estuvieron exentas. El cristianismo en Europa, predominando, justificó las razones del poder absoluto de los diferentes reyes, los diferentes monarcas, basadas en teorías como la de San Agustín de Hipona, quien en su obra La Ciudad de Dios plantea que el poder es dual, combinando el mundo terrenal con el mundo divino. Esto debido a que San Agustín de Hipona buscaba armonizar entre estos dos mundos, indicando que el poder terrenal debería de seguirse en virtud a lo que se plantea en el mundo divino. En el Islam, por su parte, importantes personajes como Al-Farabi abordaron sobre el poder, indicando que este debería de basarse en la virtud y la filosofía. Ya con la llegada de la modernidad, el pensamiento político se vio drásticamente transformado, puesto que la Ilustración venía ya con nuevas ideas en las cuales predominaban los aspectos fundamentales: la razón y los derechos humanos. Importantes filósofos como John Locke defienden la idea de que el poder nace del contrato social, lo cual nos indica que el poder se da en base al consentimiento del gobernado ante el gobernador. Estas ideas en su conjunto conllevaron a conocidísimos actos tales como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. La industrialización, nacen las protestas a favor de los derechos de los trabajadores. Es así que Karl Marx, juntamente con Friedrich Engels, buscan en su libro El Manifiesto Comunista velar por los intereses de los trabajadores, así como también la abolición de las clases sociales, lo cual conlleva a diferentes luchas obreras en favor de sus derechos.
Trasladándonos hacia el siglo XX, tenemos la confrontación de dos grandes ideologías. La primera basada en la libertad individual y la segunda que proponía una sociedad en la que no existiesen las clases. Estas son el liberalismo y el comunismo. Estos ideales autoritarios terminaron derivando en la realización de la Segunda Guerra Mundial, así como la Guerra Fría. Transportándonos al mundo contemporáneo, nacen nuevas ideologías, tales como el feminismo, el ecologismo, así como nuevos movimientos por los derechos humanos. En un mundo globalizado, las redes sociales juegan un papel fundamental, puesto que han revolucionado y han cambiado completamente nuestra perspectiva frente a la participación en la política, así como en las ideologías y las doctrinas políticas. Como hemos visto, las ideologías y las doctrinas políticas han cambiado a lo largo de la historia, partiendo desde ideas filosóficas hasta movimientos sociales, políticos que tenemos actualmente. Estos hechos no solo nos ayuda a entender el pasado, sino a imaginar un nuevo futuro. El liberalismo es una ideología que surgió en la época de la Ilustración y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Esta se caracteriza por ser individualista, ya que prioriza los derechos y libertades individuales por encima de los intereses colectivos. También es racionalista, ya que confía en la razón humana como guía para organizar la sociedad. También se basa o se sigue un sistema económico denominado laissez-faire, que define una economía de mercado con mínima intervención por parte del Estado. También se da una igualdad ante la ley debido a que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin tomar en cuenta sus privilegios por nacimiento o por posición social. Se da una democracia representativa, ya que el poder político recae en el pueblo mediante representantes elegidos. Tenemos algunos ejemplos históricos, tales como la Revolución Americana, en la cual los revolucionarios estadounidenses se inspiraron o se basaron en ideas liberales para justificar su independencia de Gran Bretaña. La Revolución Francesa, que mediante ideales como son la libertad, la igualdad y la fraternidad, expresan los principios fundamentales del liberalismo. Tenemos también a John Locke, filósofo inglés, que desarrolla una teoría de gobierno basada en el consentimiento de los gobernados y la protección de los derechos naturales. Finalmente, tenemos el impacto actual, es que es la base ideológica de muchas democracias occidentales. Sin embargo, existen diferentes corrientes del liberalismo, tales como el liberalismo clásico, el liberalismo social, el neoliberalismo, que enfatizan diversos aspectos de la ideología. El conservadurismo es una ideología que busca preservar las tradiciones e instituciones y los valores establecidos. Se caracteriza por ser tradicionalista, ya que respeta las tradiciones, las costumbres y valores heredados del pasado. Hay un orden social, ya que prioriza la estabilidad y el orden social sobre los cambios bruscos. Se da una jerarquía, ya que reconoce la existencia de desigualdades sociales y la importancia de las jerarquías. Asimismo, se respeta la autoridad y las instituciones establecidas. Finalmente, es nacionalista, ya que existe un sentimiento de pertenencia a una nación y defensa de sus intereses. Tenemos algunos ejemplos históricos, tales como la restauración borbónica en España tras la Revolución Francesa. Los monarcas borbones fueron restaurados en el trono, representando un retorno al orden tradicional. Metternich, canciller austriaco que lideró la relación conservadora en Europa tras el Congreso de Viena. Edmund Burke, filósofo político que defendió la importancia de las instituciones para mantener la estabilidad social. El conservadurismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha adaptado a los nuevos desafíos. En la actualidad, los partidos conservadores suelen defender valores tradicionales como la familia, la religión y la nación, y se oponen a los cambios sociales radicales. El socialismo es una ideología que busca una sociedad más justa y equitativa, donde los medios de producción sean propiedad colectiva y el Estado tenga un papel activo en la economía. Esta se caracteriza por ser igualitaria,
ya que aspira a una sociedad sin clases sociales, donde todos tengan las mismas oportunidades. El colectivismo, ya que prioriza los intereses colectivos sobre los individuales. También se da una planificación económica donde el Estado planifique el control de la economía para garantizar la distribución equitativa de los recursos. Es internacionalista, ya que promueve la solidaridad entre los trabajadores de todo el mundo. También tenemos algunos ejemplos históricos, tales como la Comuna de París, un experimento revolucionario que intentó establecer una sociedad socialista en París en el año 1861, según la Revolución Rusa, el triunfo de los bolcheviques en Rusia en el año 1917 llevó a la creación de la primera Unión Soviética, un Estado socialista. Finalmente tenemos a Karl Marx, filósofo alemán que desarrolló una teoría crítica del capitalismo y propuso una sociedad comunista sin clases sociales. El impacto actual es que el socialismo ha influido en movimientos sociales y partidos políticos de todo el mundo. Aunque el modelo de socialismo real ha fracasado en muchos países, las ideas socialistas siguen siendo relevantes en la actualidad, especialmente en relación con la lucha contra la desigualdad y la búsqueda de una sociedad más justa. Continuamos con el sistema de gobierno ambientalista, el cual protege el medio ambiente y la sostenibilidad mediante políticas públicas, ya que genera un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado al medio ambiente. Además, crean áreas protegidas, reservas naturales y leyes que protegen la flora y la fauna. Es muy importante en este sistema el uso de energía renovable, ya sea eólica, solar, hidroeléctrica o de biomasa. Y por último, la acción contra el cambio climático. Buscan mitigar sus efectos reduciendo los gases de efecto invernadero. Alemania es un gran ejemplo de que podemos cambiar nuestra energía eléctrica de no renovable a renovable gracias a sus resultados. Suecia es uno de los países con mayor avance respecto a políticas ambientales. En 1990 crearon el impuesto al carbono. Si bien en su momento fue un acto muy controversial, ahora nos damos cuenta que fue de gran ayuda para reducir los gases de efecto invernadero. Y por último tenemos a Costa Rica, que nos demostró que en pocos años se puede descarbonizar una economía, ya que han implementado en más del 98% en su electricidad a energía renovable, además de crear áreas protegidas y reservas naturales para proteger sus bosques. Si bien los objetivos de este sistema de gobierno son muy buenos, se enfrentan a desafíos como la desigualdad global, los intereses personales y sobre todo el cumplimiento de acuerdos internacionales por cada una de las partes. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de gobierno feminista, el cual implementa políticas públicas y toma medidas basándose en los principios del feminismo, tales como la igualdad de género, la justicia social, la equidad, la participación de la mujer en cada ámbito de la sociedad y la desmantelación de aquellos sistemas que han sido creados por el patriarcado. Este tipo de sistema se caracteriza por sus políticas públicas que buscan la igualdad de oportunidades y de derechos, además de la participación activa de la mujer en el sector de la política en cada nivel de gobierno, creando leyes que favorezcan a este sector en especial. Además, se encargan de promover la erradicación de la violencia en todos sus ámbitos, ya sea sexual, laboral, social o cultural, y como les mencioné, desmantelar aquellos sistemas que han sido creados por el patriarcado. Islandia es uno de los países que nos sorprende, ya que muchas veces ha quedado en primeros puestos en el Foro Económico Mundial debido a sus índices de igualdad de género. Recordemos que es un país que progresa en sus leyes, por ejemplo, en la igualdad salarial, en la igualdad de género, en el derecho reproductivo. Suecia es uno que no se queda atrás, puesto que ha implementado diversas políticas feministas. Por ejemplo, en el Ministerio sueco, en su parlamento, más del 40% de los miembros son mujeres. España es otro país que ha creado el Ministerio de Igualdad, el cual promueve el derecho al aborto, erradicar la violencia sexual y la paridad en las elecciones electorales. Y por último tenemos un ejemplo latinoamericano, que es Argentina, el cual hace poco ha aprobado su ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también, bueno, este país es reconocido por sus marchas tituladas Ni una menos. Si bien los objetivos de este sistema de gobierno son buenos, ya que buscan erradicar la violencia,
Existen algunos desafíos, sobre todo el de la mentalidad conservadora, en el aspecto del derecho reproductivo, en el derecho al aborto y en el papel de la mujer respecto a la familia, a la sociedad y en lo laboral. Además de los intereses personales y a las leyes que, si bien existen, pues muchas veces no se aplican, por lo que algunas veces son letra muerta. Por último, vamos a hablar sobre el sistema de gobierno socialdemócrata, el cual se basa en la justicia social y un equilibrio económico, para así poder garantizar una sociedad más equitativa. Este sistema de gobierno se caracteriza por un estado de bienestar, en el que éste se encarga de brindar los servicios básicos en salud, alimentación, vivienda, en educación, además de implementar una justicia social en la que se puedan disminuir esas brechas, esas desigualdades entre las personas. Además de aplicar una economía mixta en la que la inversión pública y la inversión privada puedan convivir. También se encargan de proteger el medio ambiente, promoviendo un desarrollo sostenible y, por último, defendiendo los derechos de las minorías, de esos grupos de los cuales sufren diversas desigualdades. Este sistema de gobierno se enfrenta a diversos desafíos, por ejemplo, a la carga fiscal, a las desigualdades y a intereses personales. A menudo escuchamos a personas tildar de fascistas a ciertos políticos, Trump, o a veces nos preguntamos, ¿los nazis son extrema izquierda, extrema derecha o qué son? Es por eso que ahora vamos a hablar sobre el fascismo. El fascismo es una ideología que dio sus primeras pinceladas en Francia, con Charles de Murat, en el siglo XIX, quien era un político, un pensador que pretendía retomar la corona francesa, ello mediante el movimiento de acción francesa. Sin embargo, el verdadero fascismo, el que nos interesa, surgió en Italia. Y surgió con un personaje llamado Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es un poeta que en su momento fue soldado y participó de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocurre? Que al finalizar esta guerra, el pueblo italiano en general se mostraba molesto y ofendido por la cantidad de tierras que le correspondió de la repartición que hicieron los países, los aliados ganadores. De hecho, específicamente por un territorio, por el territorio de Dalmacia. Y D'Annunzio no se quedó con los brazos cruzados, sino que junto y en compañía de 2000 soldados más invadieron la ciudad de Firme, lugar en el que de igual forma ya vivía un gran número de italianos. Es así que junto a otro pensador, Alceste de Ambris, creó la Carta de Carnaro, que era como una especie de constitución con ciertas reglas particulares en las que se autoconcedía a D'Annunzio un montón de privilegios, sin importar la opinión popular, es decir, las encuestas, los votos, no importaban en general. D'Annunzio, además, organizó la sociedad italiana en un listado de 10 y todos teníamos que permanecer o tenían que estar en una de estas categorías, ya sea como obreros, como técnicos agrícolas, como profesionales, como cooperativas, funcionarios, empleadores, etc. Pero en la cúspide, porque era como una especie de pirámide, en la cúspide se encontraban los superhombres o los seres superiores. ¿Y quiénes eran los seres superiores? Los poetas, los héroes. D'Annunzio era un gran orador quien daba muchos discursos desde los balcones y que para justificar lo que hacía y el por qué lo hacía, recurría hacia el pasado en la historia italiana y sí, hablamos de Roma, es decir, todo lo que hacía en el siglo XIX lo fundamentaba en el pasado romano. De hecho, el saludo que es polémico, conocidísimo de los nazis, es de ese origen. De hecho, está pintado en varios cuadros de la cultura romana.
Ahora, como una especie de policía, por decirlo así, creó el Arditi, que significa los temerarios. Ahora, estos eran como una especie de policía que se encargaban de perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer como tal a la crítica. Las personas que criticaban su forma de gobierno, a esas personas las mataban, las desaparecían. Y se hizo él mismo, es decir, D'Annunzio, se hizo llamar a sí mismo el Duce. ¿Qué quiere decir esto? El guía, el líder. Por otro lado, y en otras partes de Italia, había otro personaje que estaba agarrando mucha popularidad. Se trata de Benito Mussolini, que al igual que D'Annunzio, estaba muy disconforme con el resultado de la Primera Guerra Mundial y de los territorios muy pocos que les tocó a Italia tras la repartición posguerra. Él hizo algo más. D'Annunzio creó una constitución para autodarse privilegios, organizó la sociedad en una pirámide, bueno, un listado, y ejecutó a muchas personas, sí. Benito hizo lo mismo, pero a esto le añadió crear un enemigo colectivo. Es decir, alguien creó a alguien para echarle la culpa de todos los males que tenía Italia. ¿Y a quién le echó la culpa? A los comunistas, a los socialistas. Él anteriormente había sido parte del Partido Comunista Italiano, del que fue expulsado por su extremo nacionalismo. Pero ahora Benito Mussolini los acusaba de todo lo malo que le ocurría a Italia. Y de hecho, también tenía una guardia similar a los de D'Annunzio, las camisas negras, que técnicamente hacían lo mismo: torturar, ejecutar, desaparecer a los comunistas, a los socialistas, y por lo general siguió el mismo modelo que D'Annunzio. Lo mismo, el mismo saludo, la misma guardia, la misma forma de gobierno autoritaria, todo igualito. Y también se hizo llamar el Duce. Pero fascista, ¿de dónde viene el término fascista? Viene del término fasce. ¿Y qué significa fasce? As manojo. El as manojo era una especie de símbolo en la época etrusca, que posteriormente fue romana, que era un montón de varas y en el medio un hacha, que simbolizaba el poder del líder y que todos tenían que seguir ese poder del líder. Ahora vamos a otro país, dejando de lado Italia. La Alemania nazi. Tenemos aquí a Hitler, quien adoptó de hecho el modelo fascista que se seguía en Italia, solo que con una diferencia. Benito Mussolini igual usó la figura del pasado y a alguien a quien echarle la culpa, es decir, crear un enemigo colectivo, ¿ya? Obviamente. Y en cuanto siguieran sus normas o las reglas que ellos habían creado. Ahora saltamos nuevamente de Alemania y vamos con Francisco Franco a la España. Hubo un lema en España que dice: una patria, un estado, un caudillo. De igual forma, era un país o era un sistema en el que le echaban la culpa a alguien, en este caso nuevamente los comunistas, para perseguirlos, justificar sus acciones, las torturas, la opresión en su pasado al que pretendían retomar. Y esa es la historia, que como vemos es técnicamente un patrón. Entonces nos preguntamos, ¿qué es exactamente el fascismo? Para el filósofo Umberto Eco es una ideología que carece de sentido. ¿Y por qué carece de sentido? Porque es muy variable. Es decir, depende del país para que tenga una forma. Y podemos explicarlo o basarnos en sus características, que según él son 14, pero los más importantes son, en primer lugar, que nace del resentimiento, es decir, de una condición mala. Por ejemplo, en el caso de Italia, la repartición injusta que se dio de los territorios posguerra. En el caso de Alemania, el perder la guerra mundial.
Entonces, es una ideología que nace del resentimiento colectivo. La segunda característica es un rechazo a lo diferente. Es decir, todo lo que sea diferente, ya sea en cuestión de raza, en cuestión de forma de pensar, de sexo, de identidad sexual, de color de la piel, cualquier cosita que te haga diferente es algo que ellos desprecian. La tercera característica es crear un enemigo para que los lo ataquen. O sea, es como que te da la sensación de permanecer en un grupo y que hay un enemigo al cual deben atacar. Eso se basa en el miedo y es algo bastante curioso porque dependiendo al país, dependiendo a la situación, pintas al enemigo como alguien muy poderoso o como algo muy pequeño. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, los judíos que decían que eran seres inferiores y aún así les tenían asco, les tenían miedo. O en el caso de otros países que eran anticapitalistas y miraban a los grandes capitalistas como eso, grandes monstruos. Entonces, según convenga, se va manejando esto. Lo siguiente, se basan en la no racionalidad, es decir, en contra de la ciencia. Porque la ciencia para el fascismo es algo que les resulta peligroso, es algo que va en contra de lo tradicional. Lo tercero es que son muy tradicionalistas, es decir, se apegan mucho a un pasado, en el caso, por ejemplo, de la Italia fascista, que todo lo que hacían en el presente o en ese presente lo justificaban con algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, como lo eran los romanos. Entonces, es el deseo de regresar a ese entonces en el que se sentía que todo estaba bien. Porque, recordemos, es una ideología que nace del resentimiento porque ocurrió X situación que tiene a la sociedad de forma mala, es decir, crisis económica o cualquier tipo de crisis, y pretenden regresar a ese pasado en el que ven que, o según su percepción, todo era mejor. Esta ideología también habla de forma constante de la guerra, es decir, es un rechazo hacia el pacifismo. Y allí también entra en contradicción para muchos, porque, por ejemplo, con la Alemania nazi, o con cualquier realmente ideología o país que haya aplicado el fascismo como ideología, plantean que la vida es una guerra constante y que por ello tienen que terminar con todas las razas que consideran inferiores, en el caso de los nazis, o con el enemigo. Pero cuando terminen con el enemigo, entonces ya no habría con quién pelear. Entonces entra en contradicción cuando dicen que es una guerra constante. Además de eso, es una ideología muy, muy machista que se basa en el desprecio a la mujer. Esto se justifica en que piensan que los hombres son los que usualmente van a la guerra, tienen una cultura muy falocéntrica, de hecho relacionan las armas con el hombre y como para los fascistas es muy importante el tema de la guerra, entonces la mujer es vista como algo muy débil y algo despreciable. También están en contra, evidentemente, de la diversidad sexual, de la diversidad de raza, en realidad, contra cualquier cosa que sea diferente, como ya se había mencionado. Ahora, actualmente ser fascista no es bien visto, en realidad nadie admite ser fascista, y es por eso que cuando alguien tilda de fascista a algún político, el político nunca admite que lo es. A pesar de que, si es que muestra rechazo por, no sé, los inmigrantes o es racista o homofóbico, otro tipo de cosas, si es muy tradicionalista, si tiene conductas machistas y falocéntricas, entonces hay razones para sospechar que es fascista. Pero en realidad actualmente nadie lo admite porque es una ideología que ha traído mucho mal al mundo. Con decir nada más los 3 ejemplos, creo que se evidencia que no es una ideología que se pueda seguir actualmente, por lo evolucionados quizás que estamos en el ámbito de
no sentirnos intimidados o sentir repudio por personas que son diferentes, porque recordemos que esta ideología se basa de eso, del racismo, de la homofobia, en realidad de varios factores que indican el odio. Así que algo positivo que pueda sacar de esta ideología, la verdad es que no encuentro nada positivo. Yo les voy a hablar ahora sobre el comunismo. El comunismo es una ideología política que busca crear una sociedad en la que no existan las clases sociales, una sociedad en la que los medios de producción les sean propiedad común, es decir, que no exista propiedad privada sobre ellos, y que además cuyo objetivo es llevar a la clase trabajadora al poder. Pero ¿cómo surgió esta ideología y cómo se desarrolló? A continuación pasaremos a hablar un poco sobre la historia de esta ideología para entender principalmente tres cosas. La primera, cómo se creó, es decir, bajo qué contexto social se creó esta ideología. La segunda, entender cuáles fueron sus objetivos, teniendo en cuenta el contexto y la circunstancia bajo la cual se creó la ideología. Y la tercera es entender cómo afectó o cuál fue su impacto en la sociedad actual. Para hablar sobre la historia del comunismo, nos sentamos en Karl Marx y el siglo XIX. ¿Qué ocurría en el siglo XIX? En el siglo XIX el mundo estaba afrontando las consecuencias de la revolución industrial, la cual de forma indirecta, mediante empresas, minas, fábricas, etc., crearon una nueva clase social urbana. Personas que se fueron del campo hacia la ciudad y que vivían en situaciones de pobreza extrema, enfrentándose a condiciones laborales deplorables. Por ejemplo, jornadas laborales muy largas, sueldos o salarios muy pequeños y condiciones de salubridad muy precarias. Con ello como contexto, vamos al año 1948, cuando Marx junto a Engels crearon el Manifiesto Comunista. En este manifiesto se evidencian dos cosas, dos ideas principales de dicha ideología. En primer lugar, la nacionalización de todos los medios de producción y transporte, es decir, lo que se necesita para producir alguna cosa y poder transportarla. Según Marx, esto permitiría que ya no exista la explotación de la burguesía al proletariado. Y no solo ello, sino que eliminaría las clases sociales. Como segundo punto o idea principal está el método, es decir, el cómo pasar de una sociedad capitalista e imperialista a una sociedad comunista socialista. Según Marx, la única forma de que exista una transición entre ambas es mediante el uso de la violencia y la fuerza, es decir, una revolución violenta que impusiera la dictadura del proletariado. Estas ideas se empiezan a expandir por todo el mundo y llega a la Europa del Este. ¿Qué ocurre? Que en Europa del Este recién estaba desarrollándose la industria, es decir, eran países que recién empezaban a experimentar con el tema de las empresas, la minería, la industria, y que podríamos pensar nosotros que al no tener industria, fábrica como tal, entonces esas ideas marxistas no tendrían mucho sentido en ese contexto. Por lo mismo que las ideas marxistas en un inicio hablaban justamente de esto, de la industria, y en estos países no había industria o no lo había a gran escala. Pero ¿qué ocurre? Que pese a ello, en estos países justamente es donde las ideas comunistas empiezan a tener más peso, empiezan a interiorizarse. Llega el siglo XX y recién se empiezan a crear partidos comunistas como tal. Se empiezan a crear en varios lugares del mundo. Ejemplo, Rusia, Alemania, Polonia, España, Italia, etc. También llega a América Latina, por ejemplo, México, Brasil, Argentina, etc. Se creó una organización internacional de los trabajadores,
también conocida como la Primera Internacional. Esta buscaba juntar o reunir a los trabajadores del mundo, aunque en realidad estaba conformada por sindicalistas, comunistas, socialistas, anarquistas y obreros, algunos obreros. Sin embargo, esta Primera Internacional se disolvió por grescas por problemas que tuvieron los comunistas con los anarquistas, para después en el año 1876 crearse la Segunda Internacional, que tuvo dos méritos, y es crear ciertos días. Por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de marzo de 1889 y el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910. Pasa el tiempo, explota la Primera Guerra Mundial. Las tensiones políticas, económicas, sociales en general en el mundo aumentan. Y también hay ciertas tensiones entre dos bandos socialistas, los que están a favor de la guerra, los que no lo están. Sin embargo, es en el tiempo de duración de la Primera Guerra Mundial que hay un evento muy especial, quizás el más importante para la historia del comunismo, y es 1917 en la Revolución Bolchevique, también conocida la Revolución Rusa. Rusia, un país muy atrasado económicamente que vivía bajo el mando de la corona, una corona totalitaria, un país que estaba sumergido en la pobreza extrema, donde había crisis económicas, sociales, donde había mucha, pero de verdad mucha pobreza, y que aún así estaba involucrado en la guerra. Se da una revolución que derroca, termina en el asesinato como tal de la familia real y que impuso a un gobierno comunista que, como lo había dicho Marx en el Manifiesto Comunista, tendría que darse esa transición de forma violenta, se dio de una forma muy violenta y se instauró en Rusia, junto de la mano de Lenin, un gobierno comunista. Ahora, esto es un momento importante en el comunismo, ¿por qué? Porque va a ser la primera experiencia comunista a gran escala, es decir, todo un país entero que sigue estos pasos del comunismo. Si bien es cierto, nos sumergimos en un enfrentamiento de alto riesgo, democracia versus totalitarismo. Es un choque de ideologías que han moldeado y continúan moldeando nuestro mundo de maneras profundas. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de desglosar de qué se tratan estos dos sistemas. Primero, la democracia. En esencia, se trata de la gente. El poder reside en los ciudadanos, quienes pueden votar y opinar sobre cómo son gobernados. Es el sistema detrás de muchas de las naciones más desarrolladas del mundo, promoviendo la libertad, la igualdad y el derecho a expresar su disconformidad. Ahora, cambiemos al totalitarismo. Este sistema es el polo opuesto. Aquí, el poder se concentra en un solo gobernante o en un solo grupo. Los regímenes totalitarios controlan todos los aspectos en la vida pública y privada. Piensen en Corea del Norte o la Alemania nazi, ejemplos extremos del poder absoluto del Estado. Ahora, hablemos de pros y contras. La democracia prospera con la participación y la diversidad de pensamiento, pero puede ser lenta e ineficiente. Por otro lado, el totalitarismo puede imponer cambios rápidos y mantener un orden estricto, pero lo hace a un costo tremendo de la libertad y los derechos humanos. Comprender sobre estos sistemas nos ayuda a conocer la importancia de nuestras libertades y las responsabilidades que vienen con ellas. Ahora veremos las ideologías contemporáneas, globalismo versus nacionalismo. Ambas posturas tienen un impacto profundo en cómo enfrentamos desafíos como el cambio climático, la migración y la economía. Pero, ¿qué significa realmente y cómo afectan nuestras vidas? Acompáñanos mientras exploramos estas ideas y sus implicaciones en nuestra sociedad contemporánea. En el mundo contemporáneo, las ideologías globalistas, que promueven la cooperación internacional y la interconexión económica, han entrado en conflicto con el nacionalismo, que prioriza la soberanía y los intereses internos de cada país. Un ejemplo de este conflicto
es el Brexit en Reino Unido y los movimientos populistas en Europa y América reflejan este choque, donde ven la globalización como una amenaza a las identidades nacionales. Ahora, para concluir, sabemos que las ideologías políticas han generado grandes contrastes y conflictos, pero también han impulsado cambios sociales significativos. Entender estos enfrentamientos no solo nos ayuda a comprender la historia, sino también a construir un futuro basado en el diálogo y el respeto mutuo. Contrastes y conflictos. Debemos saber que las ideologías políticas son sistemas de ideas que ofrecen visiones del mundo, de cómo debe organizarse la sociedad y de cuál es el rol de cada individuo. Pero cuando estas visiones chocan, los conflictos no solo transforman naciones, también transforman eras completas. Ahora pasemos al contraste. Hablaremos del liberalismo versus el conservadurismo. El liberalismo, defensor de la libertad individual y la igualdad ante la ley, ha contrastado históricamente con el conservadurismo, que busca preservar tradiciones, jerarquías y estabilidad social. Estos contrastes llevaron a tensiones en la construcción de las primeras democracias modernas. Por ejemplo, en el siglo XIX, esas diferencias se tradujeron en debates sobre derechos civiles, la religión en el Estado y el papel de la monarquía. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, fue un punto de fricción central entre estas dos posturas. Como punto número 3, conflicto, vamos a hablar acerca del capitalismo versus el comunismo. Para saber, el capitalismo basado en la propiedad privada y el libre mercado generó prosperidad para algunos, pero desigualdad para otros. En respuesta, el comunismo propuso la abolición de las clases sociales y la propiedad privada. Este conflicto alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría. Un claro ejemplo de esto podría ser el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que terminó dividiendo al mundo en bloques ideológicos opuestos, con guerras indirectas como la de Vietnam y Corea. Con el documental pasaremos a las ideologías en el contexto actual. Las adaptaciones modernas de las ideologías en el contexto actual han sido fascinantes, ya que, por ejemplo, el liberalismo clásico ha tenido que reinventarse para abordar desafíos sin precedentes. Ya no solo trata de defender las libertades individuales en el sentido tradicional, sino que debe considerar ahora la privacidad digital, la regulación de las nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Los liberales modernos ahora debaten intensamente sobre cómo mantener principios de libertad individual en un mundo donde los datos personales son la nueva moneda de cambio. El socialismo contemporáneo también ha experimentado una transformación significativa. Ha incorporado preocupaciones ambientales y de justicia social que van más allá de sus postulados económicos tradicionales. Los movimientos socialistas actuales hablan de transición ecológica justa, renta básica universal frente a la automatización y democratización en el acceso de la tecnología. La lucha de clases se ha expandido para incluir dimensiones digitales y ambientales. El conservadurismo no se ha quedado atrás en esta evolución. Los conservadores modernos enfrentan el desafío de preservar valores tradicionales en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Han tenido que adaptar sus mensajes a las nuevas plataformas digitales mientras defienden conceptos como la soberanía nacional frente a organismos supranacionales y la preservación de las identidades culturales en la era de la globalización. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy es la creciente polarización política, las redes sociales y los algoritmos que han creado cámaras eco, donde las personas solo exponen a ideas que confirman sus creencias preexistentes. Esta polarización se ve amplificada por la velocidad con la que la desinformación circula en el entorno digital. Los debates políticos a día de hoy se han vuelto más intensos y menos productivos, con personas atrincheradas en sus posiciones ideológicas. El populismo ha emergido como un fenómeno
destacado en la política actual. Vemos ejemplos en diversos países como líderes que apelan directamente a las emociones del pueblo, donde también las redes sociales han facilitado esta comunicación directa entre líderes y seguidores, permitiendo esquivar los medios tradicionales y las instituciones establecidas. La desinformación representa otro desafío significativo. Las noticias falsas y la manipulación mediática han complicado el debate ideológico honesto. La verdad se ha vuelto un concepto cada vez más difuso en un mundo de la posverdad, donde las emociones y las creencias personales a menudo pesan más que los hechos objetivos. Las ideologías y las doctrinas políticas son ideas que guían cómo debería organizarse la sociedad. Estas ideas no solo afectan a la política, sino también a nuestra educación, participación y las relaciones con los demás. Ahora, las ideologías políticas ayudan a formar los valores de una sociedad. Por ejemplo, ideas como el liberalismo destacan la importancia de la libertad individual, mientras que el socialismo se enfoca en la igualdad. En el Perú, por ejemplo, esto se refleja en debates como el de la reforma educativa. Algunas propuestas quieren una educación más competitiva y tal vez enfocada en resultados, mientras que otras buscan que sea accesible para todos, sin importar su situación económica. Estas ideas moldean lo que aprendemos y los valores que llevamos en nuestra vida diaria. Las ideologías también inspiran a las personas a participar activamente en la sociedad. En Perú, los movimientos juveniles, indígenas, son ejemplos de cómo las ideas políticas motivan a la gente a luchar por sus derechos. Por ejemplo, las protestas para proteger la Amazonía están influenciadas por ideas que priorizan la defensa del medio ambiente frente a las ganancias económicas. Estas ideas hacen que las personas se organicen y actúen por lo que creen que es justo. Sin embargo, las ideologías también pueden dividir a las personas. En Perú hemos visto, por ejemplo, cómo las diferencias políticas entre izquierda y derecha han causado conflictos, especialmente en épocas de elecciones. Estas divisiones no solo afectan a la sociedad en general, sino también a las relaciones entre amigos, familiares, causando malentendidos, lo cual puede generar dificultad en el diálogo. Y para culminar este documental es fundamental recordar varios puntos clave que se tocó en el transcurso. Como punto número 1, las ideologías políticas han demostrado ser estructuras dinámicas que evolucionan constantemente. En nuestro mundo globalizado, interconectado, los desafíos que enfrentamos requieren un entendimiento más matizado, más conciso, más estudiado y más entendible, porque que haya diferentes perspectivas e ideologías pues requiere un estudio más profundo, ¿no? Y las viejas categorías de izquierda y derecha pues a menudo resultan ser insuficientes para capturar todo lo que engloba este tema, que es la complejidad del pensamiento contemporáneo de las ideologías, ¿no? Usualmente se dice que izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, pero eso no es todo, hay muchas ideas detrás de ello. La diversidad de ideas que sigue siendo una fortaleza fundamental en las sociedades democráticas. El diálogo respetuoso entre diferentes visiones pueden enriquecer el debate público y así llevarnos mejores soluciones, mejores alternativas, ¿no? Sin embargo, esto solo es posible si alejamos que la polarización extrema si alejamos la polarización extrema y dejamos y nos esforzamos básicamente por entender las perspectivas de los demás, por comprender los puntos de vista de otros y no solo plasmamos en lo que creemos y ya. Es necesario abrirnos a diferentes ideas para así llegar a una mejor solución y avanzar, ¿no? Avanzar como sociedad. La capacidad de escuchar y aprender de quienes piensan diferente es más importante que nunca. Además de que el futuro de nuestras sociedades depende de la gran medida de cómo nosotros manejemos nuestras diferentes ideas, de cómo expresemos, de cómo construyamos y de cierto modo plasmarlos, ¿no? Nuestras ideas. Si logramos encontrar un punto en común entre promover el diálogo constructivo y las ideologías, puede ser una herramienta valiosa para así construir un mundo mejor, más justo y más sostenible,
sobre todo. La clave está en mantener los principios fundamentales. Mientras nos adaptamos a los nuevos desafíos que presentan cada era, tenemos que mantener los principios que ya hemos aprendido. La educación política y el pensamiento crítico están fundamentalmente para navegar este complejo panorama ideológico, ¿no? Para plasmar diferentes ramas, diferentes ideas y lo que sirve, o al parecer, para lo que nosotros sirve y lo que apoya nuestra ideología, adaptarlo y construir una mejor. Necesitamos ciudadanos capaces de evaluar información, reconocer sesgos y participar en debates constructivos, ya que solo así podremos aprovechar la riqueza de la diversidad ideológica sin caer en los peligros de la polarización extrema. Y eso sería todo. Muchas gracias.